Preparé durante meses una propuesta perfecta para mi novia, pero la descubrí tomándose de la mano con su compañero justo antes del gran momento, así que la dejé verlo todo mientras él usaba el escenario de los $12,000 que yo había pagado. Ahora ella está desesperada buscándome. Tengo 29 años, trabajo como coordinador de proyectos en una empresa tecnológica de tamaño medio. Gano bien, tengo mi propio departamento en el centro y manejo un Civic totalmente pagado, porque, a diferencia de muchos, no necesito una camioneta de $70,000 para sentirme hombre. Llevaba 4 años con Megan, mi novia de 27, y de verdad pensé que era la mujer con la que pasaría el resto de mi vida. Resulta que ella también lo pensaba, solo que con otro. Déjame retroceder un poco para poner todo en contexto antes de contarte cómo explotó la bomba. Conocí a Megan en una noche de juegos organizada por amigos en común. Ella trabajaba en marketing, tenía una risa contagiosa, y a diferencia de la mayoría, disfrutaba ver partidos de baloncesto conmigo sin estar pegada al teléfono. Era divertida, independiente, con su propio coche, su apartamento y una vida estable. Durante los primeros 3 años todo marchó bien, sólido, sin grandes sobresaltos. Fue entonces cuando decidí empezar a planear una propuesta de matrimonio. Y digo planear, porque aprendí que hay una gran diferencia entre pensar me quiero casar con ella y realmente preparar el momento para hacerlo. Megan llevaba meses soltando indirectas, pero no precisamente sutiles, pantallas de Pinterest llenas de ideas de boda abiertas en su portátil, miradas detenidas frente a escaparates de joyerías, y comentarios casuales sobre cómo algunos hombres simplemente saben cuándo es el momento indicado. Cada vez que veía publicaciones de compromisos en redes sociales, notaba su expresión. Pero no era miedo lo que me hacía esperar, quería que fuera perfecto. Y sabía exactamente dónde hacerlo, el Festival de Luces de Verano, su evento favorito del año. Desde enero no hablaba de otra cosa. Es un espectáculo enorme, instalaciones artísticas, música en vivo y miles de linternas de papel que iluminan el cielo nocturno. El año anterior lo había descrito como el lugar más mágico del mundo, y lo decía en serio. Por eso supe que ese sería el escenario ideal para pedirle que se casara conmigo. Comencé a organizarlo en marzo. Me puse en contacto con los organizadores del festival y les expliqué mi idea. Fueron increíblemente amables, me ayudaron a coordinar una instalación junto al lago, donde cientos de linternas formarían las palabras ¿Quieres casarte conmigo?, justo cuando su banda favorita interpretara nuestra canción. Todo sincronizado, calculado al segundo. Su mejor amiga, Brooke, sería mi cómplice, debía guiar a Megan hasta ese punto exacto a la hora indicada. El costo total fue de $12,000. Entre la reserva de la zona, la instalación de las linternas, el pago a la banda y las tarifas de coordinación, prácticamente vacié mis ahorros. Pero lo hice convencido de que valía la pena. El anillo era otra historia. 2 años atrás, caminábamos por el centro cuando Megan se detuvo frente a una joyería. En la vitrina había un anillo con un zafiro azul intenso rodeado de pequeños diamantes, todo en un engaste vintage bellísimo. Me tomó del brazo y dijo, si alguien alguna vez me propone matrimonio, ese es el anillo. Volví al día siguiente, decidido a comprarlo, pero ya estaba vendido. El joyero me explicó que era una pieza única de los años 20. Me fui decepcionado, aunque él prometió avisarme si encontraba algo parecido. 6 meses después cumplió su palabra, había hallado uno casi idéntico en una venta de herencia en Connecticut. El diseño variaba apenas un poco, pero mantenía el mismo estilo y el mismo color profundo del zafiro. Trabajé horas extra durante 3 meses para conseguirlo. Acepté cada proyecto adicional que se cruzó en mi camino, reduje gastos, dejé el gimnasio y comía ramen casi todos los días. Pero al final lo compré. Llevaba ese anillo en el bolsillo de mi chaqueta desde hacía 2 meses, esperando el momento perfecto que llevaba medio año planeando. El festival se celebró el sábado pasado. Todo estaba programado para las 9 de la noche, justo al atardecer. Brooke sabía cada detalle, debía distraerla hasta las 8:45, y luego sugerirle que fueran al lago para ver mejor las linternas. Incluso hice una prueba general el día anterior con los organizadores para asegurarme de que todo funcionara a la perfección. El viernes por la tarde, Megan me escribió diciendo que iría al festival el sábado con Brooke y algunos compañeros de trabajo. Le respondí que nos veríamos allí sobre las 8 de la tarde, después de hacer unos mandados, que en realidad eran solo una excusa para revisar por última vez con el personal que todo estuviera bajo control. Llegué temprano, demasiado temprano. A las 6 en punto, cuando recién abrían las puertas. No podía quedarme quieto en casa, los nervios me estaban devorando. Caminaba entre los puestos de comida, la música en vivo y las luces mientras revisaba compulsivamente el anillo en el bolsillo, asegurándome de que siguiera allí, intacto. Todo estaba listo. O al menos eso creía.
Salí a caminar por el festival con la idea de distraerme un poco antes del momento más importante de mi vida. Quería comer algo, despejar la mente y calmar los nervios. El lugar era impresionante, instalaciones de arte por todas partes, guirnaldas de luces colgando entre los árboles, música suave en el fondo y una fila interminable de food trucks que ofrecían desde tacos hasta crepes gourmet. Los faroles de papel aún no se encendían, eso ocurría al anochecer, pero ya se veían colgados por todo el recinto, esperando su turno para iluminar el lago. Cerca de las 7:30 de la tarde decidí dar una última vuelta por el área donde haría la propuesta. Quería asegurarme de que todo siguiera en orden, que el espacio estuviera libre y que los organizadores hubieran preparado cada detalle. Y fue entonces cuando los vi. Megan llevaba el vestido azul que le había regalado en su cumpleaños, ese que decía que la hacía sentir hermosa. El cabello suelto le brillaba con la luz del atardecer, y reía de una manera que me resultaba demasiado familiar. Pero no estaba con Brooke, como había dicho que estaría. Estaba con Ryan. Ryan, su nuevo compañero de trabajo. 31 años, recién incorporado a la firma de marketing hacía 3 meses. El mismo tipo del que había empezado a hablar cada vez con más frecuencia. Ryan dice que deberíamos probar ese restaurante tailandés. Ryan es excelente haciendo presentaciones, podrías aprender algunos trucos. Ryan es de California, tiene una visión muy interesante sobre el equilibrio entre trabajo y vida personal. El mismo Ryan sobre el que, hacía un mes, le había preguntado medio en broma si debía preocuparme. Ella se había reído, me había besado en la mejilla y me dijo: no digas tonterías, es solo un compañero. Además, no es para nada mi tipo. Pero al verla con él, comprendí lo que en realidad significaba su tipo. Iban tomados de la mano, no con un roce casual como el que ocurre en medio de una multitud, sino con los dedos entrelazados, con esa familiaridad que solo tienen las personas que llevan tiempo compartiendo algo más. Megan lo miraba con una expresión suave, casi enamorada, la misma mirada que alguna vez fue mía. Él dijo algo que la hizo reír de verdad, esa risa suya tan sincera, la que le iluminaba los ojos. Y yo me quedé ahí, inmóvil, viendo cómo caminaban juntos entre la gente, como si fueran ellos la pareja feliz, los que tenían un futuro planeado. Se detuvieron frente a un puesto de manzanas acarameladas, de esas artesanales con coberturas elegantes. Ryan pidió por ambos sin siquiera consultarle, lo que solo significaba una cosa: ya sabía que le gustaba. Sabía que ella siempre elegía la clásica con caramelo y sal marina. La conocía. Cuando un poco de caramelo se le quedó en la barbilla, él le limpió con el pulgar, despacio, con esa intimidad que sobrepasa cualquier relación de trabajo. Y ella, sonrió y se sonrojó. La mujer con la que había compartido 4 años de mi vida se sonrojó ante otro hombre. En ese instante entendí que no era un simple coqueteo de oficina, ni algo reciente. Aquello llevaba tiempo ocurriendo. Tenían complicidad, confianza, gestos naturales. Debería haberlos enfrentado en ese momento, gritarle a Ryan en la cara, pedirle explicaciones a Megan delante de todos. Pero no lo hice. En lugar de eso, di media vuelta y caminé sin rumbo entre la multitud, sintiendo un vacío insoportable. Tenía la mano tan apretada sobre la caja del anillo en mi bolsillo que mis nudillos se pusieron blancos. La vista se me nublaba, no por lágrimas, todavía no iba a darles ese poder, sino por pura rabia. Todo estaba preparado, el escenario junto al lago, la música, las linternas que se encenderían formando las palabras «¿Quieres casarte conmigo?», todo programado para activarse automáticamente a las 9 en punto. Me senté en el auto, en el estacionamiento del festival, durante 20 minutos que parecieron horas, intentando entender lo que acababa de ver. Una parte de mí decía que debía cancelar todo, que no valía la pena. Pero otra parte, herida y furiosa, quería que todo siguiera, que el mundo entero viera esa escena que ya no me pertenecía. Entonces llamé a Connor, el coordinador del festival. Connor, soy yo. Escucha, no puedo hacer la propuesta esta noche. Surgió algo familiar, una emergencia. Vaya, lo siento mucho. ¿Quieres reprogramar? Podemos moverlo para el próximo mes. No. Está todo pagado, ¿verdad? Sí, está programado para ejecutarse a las 9. Las linternas, la banda, todo. Entonces deja que ocurra. Si alguien quiere aprovecharlo, adelante. No quiero que se desperdicie. ¿Estás seguro? Es un montaje bastante elaborado. Sí. Que lo disfrute quien quiera. Quizá alguien más tenga su noche perfecta. Colgué antes de que pudiera responder. Conduje hasta el motel más barato que encontré, pagué con la tarjeta que guardaba solo para emergencias y me quedé allí, sentado en la oscuridad, observando la caja de terciopelo que contenía el anillo. 4 años juntos, los mercados los sábados, las cenas improvisadas los miércoles, las bromas, los silencios cómodos, los planes de futuro que, al parecer, solo yo creía reales.
El anillo reflejaba la débil luz del estacionamiento que se filtraba por las cortinas viejas del cuarto. Todo ese esfuerzo, las horas extra, las ilusiones, y ahora no quedaba nada. Pensé en el lago, en las linternas que se encenderían dentro de 47 minutos, en la banda tocando nuestra canción frente a cualquier pareja desconocida que disfrutaría del momento que yo había diseñado. Al menos alguien tendría una noche mágica. Al menos algo bueno saldría de esta pesadilla. No dormí. Me quedé ahí, con la misma ropa del festival, sosteniendo la caja del anillo y tratando de entender cómo se sigue respirando cuando el futuro que imaginabas simplemente deja de existir. A las 9:15 de la noche, mi teléfono, que había apagado tras llamar a Connor, comenzó a vibrar sin parar, con notificaciones que no quise leer. No tuve el valor de revisar el teléfono. No quería enfrentarme a los mensajes de Megan, ni a sus justificaciones vacías, ni a las mentiras que seguramente ya estaba fabricando para disfrazar su traición. Me quedé dormido cerca de las 4 de la madrugada, aún con la ropa del día anterior, tendido sobre la cama como un cuerpo que se apaga sin resistencia. En la mesita de noche, la pequeña caja del anillo brillaba débilmente bajo la luz del teléfono, convertida en un símbolo caro y doloroso de todo lo que había creído real. Cuando el sol entró por la ventana el domingo por la mañana, el zumbido incesante del celular me sacó de un sueño irregular. La pantalla mostraba 37 llamadas perdidas y una avalancha de notificaciones que no dejaban de llegar. La mayoría eran de ella. Sus mensajes iban escalando de la confusión a la desesperación. ¿Dónde estás? ¿Por qué no respondes? Esto no es un juego, Ryan. Tenemos que hablar, ahora. No puedo creer que te comportes como un niño por esto. Y entonces, el último mensaje, el que me heló la sangre. Riverstone Coffee, 2 de la tarde. Si no apareces, no vuelvas al apartamento. El apartamento. Mi apartamento. El condominio que yo había comprado, donde ella llevaba viviendo gratis desde hacía 8 meses, desde que terminó su contrato de alquiler. Acordamos que mudarse conmigo tenía sentido. Pero leer esa amenaza, esa arrogancia de exigirme que acudiera a verla, como si tuviera derecho sobre lo que era mío, fue casi una broma cruel. Llegué al café a la 1:45 de la tarde. Pedí mi café habitual y me senté en una mesa junto a la ventana, con las manos temblando tanto que apenas podía sostener la taza. Afuera, la vida seguía como si nada. Personas con bolsas de compras, risas, conversaciones. Y yo ahí, esperando enfrentarme a una mujer que había destruido 4 años de mi vida en cuestión de horas. A las 2 en punto, puntual como si todo hubiera sido calculado, Megan apareció. Llevaba el mismo vestido azul que usó en el festival, ese que antes me parecía hermoso, pero que ahora me revolvía el estómago. Su cabello estaba perfectamente peinado, el maquillaje impecable, cada detalle cuidado como si se preparara para una sesión de fotos. Y en su mano izquierda, brillando con descaro bajo la luz del local, un anillo. No el mío. Uno barato, de esos que venden en los puestos de feria por $20, una delgada banda plateada con una piedra diminuta, casi ridícula. Pero lo que más me impactó fue su expresión. No mostraba culpa. No mostraba miedo. Solo orgullo. Puro y radiante orgullo. Se acercó sin siquiera mirar el mostrador, ni pedir su café habitual. No se sentó. Se plantó frente a mí, recta, vibrando con una energía que nunca le había visto. Estoy cansada de esperarte, dijo con una voz fuerte, lo bastante alta como para que la gente en las mesas vecinas la escuchara. 4 años, Ryan. 4 años de mi vida. ¿Y qué obtuve a cambio? Promesas vacías, excusas baratas y ese algún día que nunca llega. No pude responder. Sentía la garganta seca, como si cada palabra se me hubiera congelado. Ella levantó la mano con el anillo. Ryan me propuso anoche, en el Summer Lights Festival. Fue mágico. Las linternas flotando sobre el lago, la música, el ambiente, todo perfecto. El suelo pareció moverse bajo mis pies. Esa era mi propuesta. Mis linternas, mi canción, mi escenario junto al lago. Todo lo que había planeado durante meses, todo lo que había pagado con mis ahorros. Y ese tipo lo había usado para arrodillarse frente a ella. Megan seguía hablando, su voz sonaba triunfante, venenosa. ¿Sabes qué es lo mejor de todo? Ryan me conoce hace solo 3 meses y consiguió lo que tú no pudiste hacer en 4 años. No necesitó pistas, ni indirectas. Lo hizo sin miedo, sin dudar. Se rió, una risa cruel, filosa. ¿Recuerdas ese anillo de zafiro antiguo que te enseñé hace 2 años? El de la joyería del centro. Te hablé de él por meses, y tú simplemente lo olvidaste, o no te importó. Pero Ryan sí lo entendió. Claro, este anillo no es el mismo, es solo un recuerdo del festival, pero al menos él tuvo el valor de pedírmelo. Algo dentro de mí se rompió.
Con manos temblorosas, metí la mano en el bolsillo de la chaqueta y saqué la pequeña caja de terciopelo. La dejé caer sobre la mesa con un golpe seco que resonó en todo el local. ¿Te refieres a este anillo? Pregunté abriendo la caja lentamente. El rostro de Megan se desfiguró. Pasó de la soberbia al espanto en cuestión de segundos. Su mano fue directo a la boca, como si intentara contener el temblor. El anillo barato del festival parecía de juguete frente al resplandor del verdadero zafiro. El mismo anillo del que hablabas, continué con voz apenas audible. Me tomó 6 meses encontrarlo en una subasta en Connecticut. Trabajé 3 meses extras para poder comprarlo. Ella no se movía. Solo miraba el anillo, pálida, incrédula. Las linternas, la música, el lago, seguía hablando, con la voz quebrándose por dentro. Todo eso era mío, Megan. Lo planeé desde marzo. Gasté $12,000 en crear el escenario perfecto para ti. No, eso no puede ser, susurró, negando con la cabeza. Te vi el viernes, Megan. En el festival. Tomada de la mano con Ryan, comiendo una manzana caramelizada, mirándolo como solías mirarme a mí. El silencio en el café era absoluto. La gente había dejado de fingir que no miraba. Todos estaban atentos, algunos con los teléfonos grabando. Llamé al coordinador del evento, continué. Le dije que podía dejar el montaje, que cualquiera lo usara. Que ya no me importaba. Supongo que el destino decidió que tu amante debía aprovecharlo. La miré a los ojos, mientras las lágrimas comenzaban a resbalarle por las mejillas. Nunca imaginé que sería mi propia novia quien terminaría recibiendo una propuesta con mis linternas. No lo sabía, balbuceó, temblando. Te lo juro, no tenía idea. Claro que no sabías nada, repliqué. Estabas demasiado ocupada traicionándome como para notar que estaba planeando nuestro futuro. Varias personas empezaron a grabar. Sabía que ese momento acabaría en las redes, pero ya no me importaba. Sentía que, de algún modo, era justicia. Megan rompió a llorar, la voz hecha un susurro. Por favor, Ryan, podemos arreglarlo. Fue un error. Me confundí. Él era solo algo nuevo, algo diferente. ¿Un experimento? ¿Una prueba de manejo antes de comprometerte conmigo? Dije con una mezcla de rabia y cansancio. No fue así, balbuceó. Yo, no pensé. Entonces explícame cómo fue, interrumpí, poniéndome de pie. La silla rasgó el suelo con un sonido seco. Pasaste 4 años quejándote de que no te proponía matrimonio, mientras yo planeaba la propuesta de tus sueños. Y en cuanto alguien nuevo apareció, tiraste todo por la borda. Deslicé la caja del anillo hacia ella con un empujón firme. Felicidades por tu compromiso, Megan. Espero que ese anillo de festival no te deje el dedo verde. Salí del café dejando atrás el silencio, las miradas y las cámaras. Afuera, el aire olía a lluvia, y por primera vez en mucho tiempo, sentí que podía respirar sin ella. Supongo que era lo más apropiado. Un anillo barato para el cierre barato de algo que yo ingenuamente creí real. Caminé hacia la puerta sin volver la vista atrás, dejando a Megan ahí, llorando, aferrada a la mesa mientras ese estúpido anillo reflejaba la luz como si se burlara de nosotros. Espera, me gritó entre lágrimas. Por favor, no te vayas. No lo entiendes. Me detuve solo un instante y la miré una última vez. Si lo entiendo, le dije con voz tranquila, pero cortante. Disfruta de tu mágica propuesta en el festival. Pero recuerda cada detalle de esa noche, cada linterna, cada nota de música, cada momento perfectamente planeado. Todo eso era para nosotros. Y tú lo entregaste a alguien que ni siquiera pudo comprarte un anillo de verdad. La dejé allí, rodeada de gente que no sabía si mirar o fingir que no veían nada. El silencio se mezclaba con su llanto y con la cara de confusión de los clientes del café. Mientras salía, mi teléfono comenzó a vibrar. Era ella. Megan. Rechacé la llamada. Luego otra. Y otra más. Hasta que simplemente lo apagué. No podía regresar a mi apartamento. Saber que sus cosas seguían allí, mezcladas con las mías, me revolvía el estómago. Así que volví al mismo motel de la noche anterior. Me senté en la cama durante horas, sin moverme, solo intentando entender cómo había llegado hasta ahí. El anillo seguía sobre aquella mesa, a menos que Megan hubiera tenido el descaro de recogerlo. Parte de mí deseaba que lo hiciera, solo para que tuviera que mirarlo cada día y recordar lo que había destruido. Pero algo no encajaba. Todo había sido demasiado exacto, la hora, el lugar, la música, las linternas. Ryan no pudo haber sabido con tanta precisión cuándo ocurriría todo. No por casualidad. Alguien tuvo que decírselo. Y en ese momento supe quién, Brooke, la mejor amiga de Megan desde hacía una década. Ella había estado involucrada en cada detalle de la propuesta. Me ayudó a escoger el anillo, la música, incluso el sitio exacto junto al lago.
Fue quien me prometió llevar a Megan hasta allí a la hora indicada. Y, curiosamente, también era la que no había aparecido en ninguno de los mensajes frenéticos de mi ex después del desastre. Encendí el teléfono y marqué su número. Contestó al segundo tono, fingiendo una alegría que no sentía. Hey, justo te iba a llamar. Nos vemos en el Parkview Café en 20 minutos, ¿sí? Y no me digas que no. Su tono sonaba hueco. Está bien, le respondí. Llegué antes que ella. Pedí solo un vaso de agua, no podía comer nada. Me quedé mirando la puerta hasta que la vi entrar. Desde que cruzó el umbral supe que lo sabía todo. Tenía los ojos hinchados, la expresión derrotada. Lo sabías, le solté en cuanto se sentó. Sabías lo de Ryan y Megan. Bajó la mirada. Desde hace 2 meses, susurró. Empezaron viéndose para tomar café, luego almorzaban juntos y... ¿Y no pensaste en decírmelo? La interrumpí con rabia contenida. Tú, que sabías cada detalle de la propuesta, de mis planes, de todo lo que preparé. Intenté hablar con Megan, decirle que terminara con él, que te lo contara, pero ella... No me interesa lo que ella haya dicho. Tú ayudaste a que él se quedara con mi momento. Por fin levantó la vista. Sus ojos estaban llenos de lágrimas. Cuando los vi juntos en el festival se veían tan felices, tan enamorados. Ryan ya hablaba de proponerle matrimonio y tú habías tenido el anillo tanto tiempo guardado que pensé. ¿Pensaste que era el destino? ¿Que robar la propuesta de otro hombre era romántico? Dije con una risa amarga. Ella golpeó la mesa, frustrada. Al menos él no dudó. No buscó excusas. Vio lo que quería y fue por ello. ¿Y eso lo hace mejor? Repliqué alzando la voz. Tuve ese anillo 6 meses, planeando cada mínimo detalle para el evento que Megan tanto deseaba. Tú me ayudaste. Y aún así, lo entregaste, como si no valiera nada. La gente comenzó a mirarnos, pero ya no me importaba. ¿Quieres saber lo más enfermo de todo esto? Le dije más bajo, pero con una dureza que me sorprendió incluso a mí. Yo los vi antes. Los vi juntos y decidí alejarme. Llamé a la coordinadora y le dije que cualquiera podía usar el montaje, porque quise que, al menos, algo bueno saliera de todo eso. Y tú te encargaste de que fueran ellos. Me reí sin ganas, un sonido que sonó casi roto. Le entregaste mi propuesta, mi plan, mi dinero y mi momento al tipo con el que mi novia me engañaba. ¿Cuántas veces ensayaste mirarme a la cara mientras lo hacías? Bro, que ya no pudo contener el llanto. Solo pensé que ayudaba a Megan a encontrar su felicidad. Pues felicidades, respondí, dejando unos billetes sobre la mesa por el agua. Lo lograste. Ahora Megan está comprometida con un hombre que le propuso matrimonio usando una escenografía robada, pagada por el tipo al que traicionó. Un verdadero cuento de hadas. Me levanté y salí del café sin mirar atrás. Caminé hacia el coche con el corazón pesado y una sola frase dándome vueltas en la cabeza, una que Megan me había lanzado con rabia en la cafetería horas antes. Tiraste a la basura nuestros 4 años juntos. Nunca pensé que una sola conversación pudiera romperme de esa forma. Bro, que me llamó cobarde por no haber propuesto matrimonio antes, como si la culpa de todo recayera únicamente sobre mí. Pero lo que realmente me destruyó no fue eso, sino darme cuenta de que durante meses ella se había sentado conmigo, escuchando mis planes, mis ideas para sorprender a Megan, mis nervios por hacer todo perfecto, mientras fingía apoyarme, sabiendo exactamente lo que estaba ocurriendo a mis espaldas. Por favor, Ryan, tienes que entenderlo, dijo, intentando tocarme el brazo. Me aparté como si me hubiese rozado con fuego. No, bro, que. Lo entiendo perfectamente. Mi voz sonó más firme de lo que esperaba. No era su mejor amiga, era su cómplice. Una saboteadora incapaz de soportar que alguien más tuviera algo real. Supongo que destruir lo ajeno era la única manera de sentirte viva. Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero yo ya no sentía compasión. Me limité a observarla llorar sobre la mesa, igual que había dejado a Megan llorando días antes en aquel café. Todo se repetía, lágrimas cuando ya no quedaba nada que salvar. 3 días después, traté de volver a la rutina. Fui al supermercado Morton's Market con la intención de llenar la nevera, aunque ni hambre tenía. Terminé empujando un carrito medio vacío, lleno de comidas congeladas, botellas de agua y bebidas energéticas. Cocinar se había convertido en una tarea absurda, el silencio de mi departamento hacía que cualquier plato me supiera a metal. Estaba en el pasillo del café cuando escuché una risa familiar. ¿Esa risa? La risa de Megan. Antes me parecía dulce, contagiosa, una melodía que me hacía pensar que todo estaba bien. Pero en ese instante me atravesó como un clavo oxidado. Giré la cabeza y los vi, Megan, Ryan y Brooke. Los 3 juntos, riendo. Una escena de perfecta traición. Ella llevaba el suéter verde que le había regalado la última Navidad,
El mismo que una vez usó mientras decorábamos el árbol en mi departamento. Su mano estaba entrelazada con la de Ryan, y ese anillo barato brillaba bajo las luces del pasillo. Brooke gesticulaba con entusiasmo, hablando de algo que parecía divertirlos. Tal vez la boda. Tal vez yo. Podría haberme dado la vuelta. Podría haber seguido caminando y fingido que no los vi. Mi terapeuta, sí, empecé a ir a terapia después del desastre del café, me habría dicho que alejarme era lo más saludable. Pero cuando Ryan me miró, con esa sonrisa arrogante que parecía disfrutar mi desgracia, algo dentro de mí se rompió. «Hey, amigo», dijo, levantando la mano con tono burlón. «Nunca tuve oportunidad de agradecerte por ese montaje de la propuesta. Las linternas, la música, el lago, todo fue increíble. Eres un genio, de verdad. No lo habría planeado mejor». El aire se me volvió denso. Megan palideció de inmediato. Brooke intentó sujetarla por el brazo, como si quisiera arrastrarla fuera del lugar, pero Ryan siguió hablando. Parecía encantado con el espectáculo. Ese sitio junto al lago, la iluminación era perfecta para las fotos. Brooke me dijo que pasaste meses planeando cada detalle. En serio, te agradezco todo el trabajo. Y sonrió aún más. Supongo que alguien tenía que tener el valor de aprovecharlo, ¿no? No recuerdo haber decidido moverme. Un segundo estaba junto a mi carrito, el siguiente mi puño ya se estrellaba contra su mandíbula. Ryan cayó hacia atrás, chocando con una torre de latas de café que se desmoronaron con estruendo. Los compradores gritaron. «Eres un maldito ladrón», dije entre dientes, sacudiendo la mano, ya hinchada. «¿Te parece divertido? ¿Usar el amor de otro como si fuera tuyo? ¿Robar una propuesta planeada durante 4 años?» Megan corrió hacia él, horrorizada. Ryan escupió un hilo de sangre y la miró con los ojos desorbitados. «¿Estás loco?», gritó ella. «Detente, por favor». «No, Megan», dije, riendo de forma amarga. «Déjalo hablar. Vamos, Ryan, cuéntales cómo le propusiste matrimonio. Diles que las linternas eran mías, la música era mía, el lugar lo elegí yo. Cuéntales cómo te apropiaste de lo que no te pertenecía». «Yo no robé nada», dijo él, limpiándose la sangre del labio con el dorso de la mano. «Ella me eligió a mí». «Ah, sí. ¿Después de qué? ¿Algunas noches trabajando hasta tarde? ¿Un par de cafés?» Muy digno todo. Me giré hacia Brooke, que trataba de ocultarse tras una pila de cajas de cereales. «¿Y tú? ¿Cuánto tiempo llevas perfeccionando el arte de traicionar a la gente que confía en ti?», pregunté con una calma envenenada. «No fue así», susurró ella, llorando. «¿No? Entonces explícame cómo fue. Porque desde donde yo lo veo, ustedes tres son el retrato perfecto de la hipocresía, la infiel, el ladrón y la traidora». Ya podía ver a los guardias de seguridad acercándose. La gente grababa con sus teléfonos, algunos murmuraban mi nombre, otros solo observaban con morbo. «¿Saben qué?», continué. «Quédense juntos. Son el trío perfecto, mentiras, engaños y un anillo que no vale ni la mitad de lo que costó mi dignidad. Espero que enmarques las fotos de esa propuesta, Megan. Te servirán de recuerdo cuando alguien te pregunte cómo tu esposo te propuso matrimonio usando el plan de otro hombre». «Tienes que irte», dijo Ryan, con la voz tensa y el labio partido. «O llamaré a seguridad». «¿Y qué vas a decirles?», repliqué, acercándome un paso. «¿Que le robaste la propuesta a otro? Seguro eso te deja muy bien parado». Los guardias intervinieron. «Señor, tiene que abandonar la tienda», me dijeron, firmes. Tomé mi cesta caída, los miré a los tres por última vez. Megan se aferraba al brazo de Ryan, Brooke se escondía detrás, los tres con el mismo gesto de vergüenza y culpa. «Perfecto», murmuré. «Una pequeña familia construida sobre mentiras». Me giré hacia los guardias. «Tranquilos, ya me voy». Salí sin mirar atrás. Escuché a Megan llamarme, con esa voz que antes me derretía. Pero ya no era lo mismo. Era una súplica vacía. No me detuve. En el estacionamiento, el aire fresco me golpeó la cara. Mi mano latía de dolor. Sabía que no debía haberlo golpeado, y menos en público. Pero ver cómo su expresión triunfante se torcía de dolor había sido liberador. Por primera vez en días, sentí algo parecido a satisfacción. Esa noche, Patrick me llamó. «¿Estás bien, hermano?», me preguntó. «Acabo de ver un vídeo tuyo golpeando a un tipo en Morton's Market. Está circulando por todas las redes». Por supuesto que estaba. Mi vida se había convertido en un espectáculo viral. «Estoy bien», le dije. Se lo merecía. «¿Ese era el tipo del festival?». «El mismo». Patrick rió. «Entonces debiste haberle pegado más fuerte». Después de reírse un rato, me propuso salir el siguiente fin de semana. «Ven al Festival del Día del Patrimonio.
No puedes seguir escondido. Estará toda la ciudad. Pasa desapercibido, come algo, respira. No puedes dejar que 3 personas arruinen tu mundo. Permanecer en mi departamento se había vuelto una tortura. Cada rincón aún conservaba el olor del perfume de Megan, y su ropa seguía mezclada con la mía en los cajones, como si se negara a irse del todo. Ese espacio que solía ser mi refugio ahora se sentía como una jaula llena de recuerdos podridos. Así que decidí salir. Esa noche se celebraba el Heritage Day, una de las festividades más grandes de la ciudad. Todo el centro se cerraba al tráfico, calles llenas de luces, puestos de comida, música en vivo, exhibiciones de arte, y una enorme tarima donde políticos y bandas locales actuaban frente a miles de personas. El ambiente era tan festivo que resultaba casi imposible no dejarse llevar, hasta que los vi. Allí estaban Megan, Ryan y Brooke, riéndose con un grupo de amigos en común cerca del escenario principal. Megan mostraba con orgullo ese ridículo anillo del festival, girándolo entre los dedos mientras contaba, por enésima vez, seguramente, la historia mágica de su propuesta. Esa historia había llegado incluso a las noticias locales, la propuesta más romántica del festival, decían. Había fotos, vídeos, artículos, y miles de comentarios llamándolo un momento inolvidable. Lo irónico era que esa propuesta era mía. Yo la había diseñado, planeado y pagado hasta el último detalle. Aquello que había creado con tanto amor se había convertido en el trofeo de los 2 que me traicionaron. Algo se quebró dentro de mí. O tal vez, más que romperse, algo finalmente encajó. Mientras el presentador anunciaba el programa de la noche y dejaba el micrófono sobre la mesa del escenario, no lo pensé 2 veces. Antes de que Patrick pudiera detenerme, subí los escalones y tomé el micrófono. Buenas noches a todos, dije, y mi voz retumbó en los altavoces del festival. Siento interrumpir la diversión, pero tengo una historia que todos deberían escuchar. Miles de miradas se giraron hacia mí. Vi cómo el rostro de Megan perdía el color y cómo Ryan comenzaba a abrirse paso entre la multitud. Era tarde para detenerme. ¿Conocen esa historia viral de la propuesta junto al lago, con los faroles que formaban la frase «Cásate conmigo»? Pregunté. Pues bien, esa era mi propuesta. Saqué el teléfono y mostré a las cámaras y al público las pruebas, los recibos de los faroles, el contrato con los organizadores, los correos donde coordinaba cada detalle. Aquí están las pruebas, continué. 6 meses planificando cada instante. Pero la noche antes de hacerlo, descubrí a mi novia de la mano con su compañero de trabajo. Ese mismo tipo que, al día siguiente, utilizó mi escenografía, mis faroles y mi idea para proponerle matrimonio a ella. El público empezó a murmurar, con curiosidad primero, con indignación después. ¿Y saben quién ayudó a que eso pasara? Añadí, mirando hacia Brooke, que trataba de ocultarse entre la gente. Su mejor amiga. La misma que durante meses fingió ayudarme a preparar la propuesta. Ryan se detuvo, paralizado. Megan parecía a punto de desmayarse. Así que sí, todos los que compartieron esos vídeos tenían razón, dije con calma. Era una propuesta increíble. Lo era porque yo la creé. Lo único que no planifiqué fue que me la robaran. En ese momento Ryan gritó desde el público. «¡Cállate! Estás celoso». Me reí. ¿Celoso? ¿De qué? ¿De alguien que no pudo idear su propio momento y tuvo que robar el de otro? El único mérito que tienes es ese anillo barato, y todos podemos ver lo poco que pensaste al elegirlo. La multitud se volvió hacia ellos. Se notaba la vergüenza en el aire. Los teléfonos grababan cada gesto, cada palabra. «Felicidades, Ryan y Megan», dije con una sonrisa helada. Obtuvieron su propuesta perfecta, la que se volvió viral. Espero que haya valido la pena destruir 4 años de relación. Luego dirigí la mirada a Brooke. Y tú, la próxima vez que ayudes a alguien a robar una propuesta, asegúrate de que sea lo bastante valiente para soportar cuando la verdad salga a la luz. Dejé el micrófono en el suelo y bajé del escenario. La gente se apartó a mi paso como si yo fuera alguien importante. Detrás de mí escuché el llanto de Megan, las excusas torpes de Ryan, y la voz de Brooke intentando justificar lo injustificable. El vídeo explotó en internet. En cuestión de horas tenía millones de vistas. La propuesta robada se volvió tendencia. Los mismos medios que antes celebraban su historia ahora contaban la mía. 3 días después, Ryan abandonó la ciudad. Ni siquiera se despidió de Megan, solo dejó una nota y desapareció. Ella, en un arrebato de dramatismo, arrojó el anillo al río frente a Brooke, llorando como si eso borrara su culpa. La amistad tampoco sobrevivió. Supongo que ser expuestas como mentirosas y traidoras no ayuda a conservar vínculos. Karma, pensé. Siempre llega, lento pero implacable. Un mes más tarde, cuando por fin había logrado vaciar el apartamento de todo rastro de Megan, escuché golpes en la puerta pasada la medianoche.
Había donado sus cosas, cambiado los muebles, y hasta adoptado una perra de un refugio, una mestiza desalineada, con orejas disparejas y una cola torcida. La llamé Sadie, porque si alguien merecía suerte en mi casa, era ella. Abrí la puerta, y ahí estaba Megan. El maquillaje corrido, el cabello hecho un desastre, sudadera vieja y los ojos rojos. Cometí un error horrible, dijo entre sollozos, intentando entrar. Por favor, déjame explicarlo. Bloqueé la entrada con el brazo. Sadie gruñía tras de mí, erizando el pelo. ¿Cuál de todos los errores? Pregunté. ¿El engaño? ¿El robo de mi propuesta? ¿O dejar que tu nuevo novio te abandonara cuando todo salió a la luz? Ella bajó la mirada. Fui una idiota, susurró. Me dejé llevar por lo nuevo, por la emoción. No me di cuenta de lo que tenía hasta que lo perdí. Hasta que Ryan te dejó, interrumpí. Sí, suele pasar. Sadie empezó a gruñir de nuevo. Tenía buen instinto para detectar gente tóxica. Tiré 4 años por la borda, continuó Megan, con lágrimas corriéndole por las mejillas. Tú ibas a pedirme matrimonio, y lo arruiné todo. El pasado no se arregla con lágrimas, dije. Por favor, solo quiero hablar. Te echo de menos. Echo de menos nuestra vida. Y echo de menos a Sadie. Me giré hacia la perra y hablé en voz alta. Nada de morder los muebles, ¿entendido? Sadie corrió hacia mí moviendo la cola, ignorando por completo a Megan. Le acaricié la cabeza y añadí. Sí, adopté una perra del refugio. No era bonita, tenía malas costumbres, pero es leal. Algo que algunas personas no pueden decir de sí mismas. Eso fue cruel, susurró Megan. ¿Cruel? Cruel fue verte tomada de la mano con otro mientras planeaba pedirte matrimonio. Cruel fue ver cómo convertías mi esfuerzo en tu cuento de hadas falso. Cruel fue quedarme callado mientras tú presumías una mentira frente a todos. Ella lloraba sin parar. Aún así, te amo, dijo débilmente. Podemos arreglarlo. Haré lo que sea. Negué con calma. No me amas. Solo extrañas la estabilidad que perdiste. Extrañas tener un lugar seguro. Pero ya no soy eso para ti. Di un paso atrás y cerré la puerta lentamente. Vete a casa, Megan. Busca a alguien más a quien engañar. Yo terminé contigo. Escuché sus súplicas a través de la puerta, pero no la abrí. Sadie saltó al sofá, acomodándose con esa torpe ternura que me hacía sonreír. Buena chica, le dije acariciando su mentón. Tú sí sabes lo que es la lealtad. Desde afuera todavía se oían los sollozos de Megan, pero por primera vez desde el desastre del festival, no dolían. Eran solo ruido. Como escuchar una historia ajena que ya no me pertenecía. Esa noche entendí algo, a veces la mejor venganza no es exponer la verdad, ni esperar que el karma haga su trabajo. A veces la verdadera revancha es recuperar la paz y compartirla con alguien que realmente la merezca.